Tres curiosidades ocultas de la película El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo del 2010 que debes de saber. Número 3. ¿Sabías que esta película estaba destinada a ser la primera de una franquicia de varias películas? Se tenían pensadas por lo menos 7 películas. Es decir, algo muy similar a las películas de los Piratas del Caribe de Disney. Pero desafortunadamente la película tuvo un rendimiento inferior a las expectativas, a pesar de venderse bastante bien en DVD y Blu-ray. Por esto mismo la creadora del videojuego, es decir, Ubisoft, tuvo que centrarse en este caso en la saga de juegos de Assassin's Creed. ¿Y sabías que el actor Jake Gyllenhaal tuvo que ganar 5 kilos de músculo para el papel de Dastan? Pero poco tiempo después se arrepintió de haber seleccionado esta película porque desafortunadamente para él fue un verdadero no solo fracaso en cuanto a taquilla, sino también tuvo una muy mala experiencia haciendo esta película, al grado que tuvo que esperarse 10 años en volver a aparecer en otra película blockbuster, en este caso en la película del Hombre Araña Sin Camino a Casa, interpretando a Mysterio, donde como sabemos ahí sí estuvo más a gusto. Número 2. ¿Sabías que los assassins de la película se inspiraron en el infame culto misterioso persa, que en este caso deriva de la palabra precisamente asesino, dado que este culto daba el uso del terror y los asesinatos como una influencia política, y en este caso su líder se llamaba Hassan Ibn Saban, los cuales desarrollaban sus actividades en el corazón de las montañas de Al-Borz, al norte de Irán. Y en este caso se adoctrinaba a los miembros aplicándoles drogas y un control mental, lo cual inspiró, por cierto, también el siguiente videojuego de Ubisoft, es decir, Assassin's Creed. Pero esta no sería la única referencia a ese videojuego. Resulta que durante la invasión, en este caso de Halamut, al comienzo de la película, hay una escena donde Dastan está a punto de saltar a un artilugio de madera, y este se detiene un momento para orientarse, durante el cual se alcanza a ver la cámara que se enfoca mientras se mueve alrededor en un movimiento circular, es decir, exactamente calcado a los videojuegos de Assassin's Creed. Y número 1, ¿sabes que el guionista Robin Monistar se acercó al propietario, es decir, Jordan Messer, con el guión basado, pero en este caso en el videojuego original del Príncipe de Persia de 1989, con el objetivo de trabajar en equipo y hacer esta película? Y hasta aquí todo el mundo decía que realmente estaba bastante bien el guión, pero desafortunadamente en ese momento Disney compró los derechos cinematográficos de la película, en este caso del Príncipe de Persia. Así que desafortunadamente decidieron cambiar el guión y centrarse más bien en el juego de Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo del 2003. Así que quién sabe cómo le hubiera ido a esta película si realmente se hubiera mantenido con el guión original. Así como también en este caso los desarrolladores del videojuego, es decir, Ubisoft, se hubieran centrado en desarrollar estas películas antes de empezar o andar queriendo hacer las películas, en este caso de Assassin's Creed, que a final de cuentas, como todos sabemos, también fracasaron. Es decir, como ves amigo, se quedaron como el perro de las dos tortas. Al final de cuentas, ninguna de las dos pudieron triunfar. ¿O qué piensas tú amigo? Te leo en los comentarios. Obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Así como también te recomiendo en este caso el video de las 3 curiosidades ocultas de la serie The Last of Us del 2023, que francamente en este caso sí hicieron una buena adaptación del videojuego, no como Ubisoft. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.